Hola, mi nombre es Kenneth Jiménez Navarro, esta es mi identificación, estudiante de la UNAD, Ingeniería Industrial, pertenezco al grupo 121 del componente práctico de Física Electrónica. De la sustentación correspondiente, la cual lee correspondiente a la práctica número 1, la cual debo, por medio de un video, de sustentar el circuito resistivo en serie, ya que a mí me tocó el estudiante número 1, la cual es la que voy a sustentar. Para esto sería circuito en serie. Pues, para el circuito mostrar una figura 1, este circuito. El estudiante debe aplicar la ley Kirchhoff y encontrar ecuaciones de nodo y malla de este. El estudiante debe resolver dichas ecuaciones para conocer la corriente de malla principal y los voltajes de la resistencia junto con la resistencia equivalente. Utilizando el multímetro del simulador debe medir el voltaje en cada resistencia, la corriente de malla y la resistencia equivalente. Entonces, para esto nos vamos al simulador Tinkercad, donde tenemos que realizar esta simulación de este circuito. Vamos al simulador Tinkercad y aquí ya tenemos la realización del circuito, pero para esto utilizamos un suministro de energía, multímetro para medir los voltajes de cada resistencia, tres resistencias con valores las cuales tenemos que escoger de la tabla número 1, la cual es esta, donde dice que el valor va a ser de 500 ohms, pero a esos 500 ohms tenemos que sumar los últimos dos dígitos del grupo colaborativo en campo, que sería como yo pertenezco al grupo 121, tendría que sumarle 21 y nos da 521, 691 y 351 ohms para la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Bueno, aquí tenemos la resistencia 1 igual a 521 ohms, para la resistencia 2 de 691, para la resistencia 3 de 351. Organizamos la resistencia en nuestra placa. Primero conectamos el suministro de energía del lado negativo al lado negativo con cable y del lado positivo al lado positivo de la placa. Conectamos nuestra placa para que nos circule corriente en toda. Para esto tenemos estos dos puentes, uno conectado positivo y uno conectado al negativo. Entonces conectamos un puente conectado al positivo a nuestra primera resistencia. La segunda resistencia va conectada a la primera y la tercera va conectada a la primera. Pero aquí, entonces, pues tenemos aquí, ponemos un puente en la tercera resistencia del último terminal 2 a la resistencia al terminal de la resistencia 3, ponemos un puente conectado con el punto negativo, que sería equivalente, siendo esto sería equivalente al circuito en serie mostrado en la figura. Mostrado en la figura 1, que sería este. Entonces ya realizamos este circuito en nuestra placa. Utilizamos los multímetros para medir los voltajes. Este multímetro lo ponemos en modo voltaje, lo conectamos en cada terminal. Igual el segundo multímetro lo conectamos al terminal 1 de la resistencia 2 y el terminal 2 de la resistencia 2. El multímetro 3 igualmente lo conectamos a nuestra resistencia. Igualmente, como nos toca medir la corriente del circuito,
corriente de la malla del circuito, utilizamos otro multímetro en el cual conectamos determinal 2 y lo conectamos al terminal 1 de la serie resistencia 3, donde separamos la resistencia, y este multímetro va a ser como un puente entre la resistencia 2 y la resistencia 3. Sabiendo el suministro que tenemos de 9 voltios correctamente, iniciamos nuestra simulación y podemos analizar que para la resistencia 1 es igual a 3 voltios, para la resistencia 2 de 3.98 voltios y para la resistencia 3 de 2.02 voltios. Para verificar que esté correctamente, sumamos los 3 voltios más 3.98 más 2.02 y esto nos da un total de 9 voltios, que es el total de voltaje del suministro. Podemos ver que nuestra corriente circular en nuestra malla es de 5.76 megaamperios. Y aquí, entonces lo que nos faltaría sería medir la resistencia equivalente de nuestro circuito. Para esto eliminamos los multímetros ya. De igual forma también eliminamos nuestro suministro de energía y agregamos un nuevo multímetro, lo cual nos quedaría de esta forma. Ya con nuestra eliminación, con las tres resistencias conectadas, la primera resistencia conectada es positivo y la tercera conectada es negativo, como un circuito en serie. Entonces lo que nos va a hacer el multímetro es medir la resistencia equivalente, donde la conectamos del lado negativo y del lado positivo. Lo que hicimos fue reemplazar el suministro de energía por el multímetro. Para verificar cuál es la resistencia equivalente, le damos iniciar simulación y podemos observar que la resistencia equivalente de nuestro circuito en serie es de 1.56 kilo ohm. Y esto ha sido todo la simulación. Entonces nos vamos para la pregunta de profundización del circuito en serie. La primera pregunta nos dice: ¿qué pasa si aumenta el valor de la resistencia en R2? Si se aumenta el valor de la resistencia en R2, el valor del voltaje en ella aumenta, ya que eso es debido a la ley de Ohm, la cual afirma que la intensidad de la corriente que circula en un conducto eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencia y paralelamente inversa proporcional a la resistencia en R. Bueno, como podemos observar aquí en la imagen, la resistencia número 2 se aumentó a 800, aumentando su voltaje a 4,31 voltios. Pero para analizarlo mejor, vamos a nuestro simulador Tinkercad, detener y subimos la resistencia de la cambiamos por 800 ohms. Revisamos nuestro cambio de 800 ohms y le damos iniciar simulación, y como podemos ver correctamente se nos cambió a 4.31 voltios, como podemos ver más, ya que nuestra resistencia subió, el voltaje igualmente subió. Perdón. Segunda pregunta: ¿cree usted que en un circuito físico real los valores sean diferentes? De ser así, ¿cuál es la razón para que esto suceda? Pues se considera que en un circuito físico real los valores podrían variar, ya que en la parte real de los multímetros pueden calibrarse por mal uso, diferentes factores, tiempo que se deja olvidado y eso y tal. Por ende, sus mediciones son un poco imprecisas. A cambio, en el simulador Tinkercad, los multímetros son ideales. Tercera pregunta: después de medir los voltajes en las tres resistencias, calcular la potencia en la resistencia 2, teórico y práctico. Para el teórico, aplicamos la fórmula de la potencia, que es potencia igual a voltaje por la corriente. Ya tenemos los voltajes de la resistencia, la resistencia 2 es igual a 3.98 y la corriente de la malla es igual a 5.75. Entonces reemplazamos valores y obtenemos que nuestra potencia es igual a 22,885 watts. Vale al medido.
Sabiendo que en el simulador no hay ningún medio para medir la potencia, lo resolvemos por medio de la práctica, en donde los valores serán los que nos arrojaron en el simulador, siendo el voltaje en la resistencia 2 de 3,98 voltios por la corriente, que es igual a 5,76 amperios, y esto es igual a 22,924.8 watts. Como ya pudimos ver, este es el valor medido de nuestra potencia, y ha sido todo. Gracias por su tiempo, y esto ha sido toda su intervención. Feliz tarde.